El proceso de fundición de materiales suele consistir en la fabricación de piezas a partir de derretir un material e introducirlo en un molde. Allí, el material derretido se solidifica y adquiere la forma del molde. El objetivo de este proyecto es tomar en práctica lo aprendido en clases y aprender de manera didáctica la maniobrabilidad del equipo de fundición. Para empezar el trabajo necesitamos saber primero qué modelo queremos realizar. En nuestro caso escogimos un llavero en forma de bala. Después de haber tomado las medidas de la misma para el dibujo mecánico, empezamos a hacer el molde para poder vertir allí el aluminio. Una vez ya teniendo el molde, lo dejamos secar por 3 días para que el resto de humedad se desaparezca. Cabe recalcar que la pieza ya lubricada se encuentra dentro del molde para su fácil extracción. Teniendo ya el molde seco con el modelo afuera, podemos tomar medidas con el calibrador Verdier para nuestro dibujo mecánico. Cuando el molde esté completamente seco, revisamos que no tenga micro orificios por donde el aluminio se pueda fugar. Teniendo esto en cuenta, nuestro equipo ya estaba listo para poder vertir el aluminio, el cual ya estaba previamente cortado en pedazos pequeños. Ya que el horno estaba listo, que previamente se calentó hasta llegar a los 800 grados centígrados, metimos el aluminio, el cual tiene una temperatura de fusión de 630.3 grados centígrados, por lo cual tomó aproximadamente 30 minutos derretir el aluminio para poderlo vertir para casi tener nuestra pieza lista. to stay. Baby, put a spell on you. Put a spell on you.
gone, the thrill is gone. Change your heart. Look around you. Change your heart. Look around you. Like the sunshine, Change your heart. I need your loving. Look around you. Like the sunshine, Change your heart. I need your loving. Look around you. Like the sunshine, Lo que aprendí sobre el vaciado de aluminio, su forma líquida y moldes de yeso fue lo siguiente. Aprendí que hay tres tipos de moldes, también conocidos como corazones: los moldes de yeso, metálicos y de arena. Los metálicos se les conoce también como permanentes, ya que estos se pueden volver a reutilizar. En cambio, los moldes de yeso se pueden desechar en el momento en que se utilizan, ya que absorbe mucha humedad y puede perder algunas características que tiene en su estado físico. Para los moldes de arena se necesita bentonita, sódica o calcia, arena y agua, ya que esos son sus principales componentes para que este material pueda ser lo suficientemente bueno para cuando podamos vertir el material que vamos a utilizar. También aprendimos que al fundir necesitamos algunos ciertos grados de centígrados, ya que si se encuentran a grados muy bajos puede que no se pueda vertir sobre nuestro molde y pueda llegar a las cavidades que se requieren. En cambio, si se tiene en una manera muy líquida, puede vertirse de manera correcta y cubriendo todos los espacios, ya que si se llega a tener un grado menos puede afectar, ya que con las leyes de enfriamiento podemos aplicarlas y darnos cuenta que con la temperatura ambiente puede afectar a la hora en que vamos a vaciarlo, ya que podemos tardar entre tantos segundos y esto va a empezar a solidificarse, lo cual ya no va a poder ser muy útil para vertirse sobre nuestro molde. Hay un vaciado de gravedad. Ese es muy común en las industrias y utilizado, ya que se utiliza de cierta manera en la cual se vierte nuestro material por un orificio, se rellena y después a través del aire que tiene dentro se empieza a expulsar por algún otro orificio que ya se había se había realizado en algún otro momento. También son utilizados las normas de calidad de moldes, ya que estas normas son muy importantes para darle alguna calidad a nuestros moldes y poder corresponder de una manera correcta. Esto es muy importante, ya que podemos utilizarlos en todo momento para saber si estamos utilizando de manera correcta dichas normas para generar nuestros moldes. Con eso sería de mi parte. Gracias. Lo que pude aprender personalmente de la práctica fue el cómo empezar a usar un laboratorio, ya que no había usado uno en mi vida o muy pocas veces lo había usado. Y asimismo el poder aprender más de las herramientas y máquinas que se encuentran en este. Aprendí a cómo usar un serrucho y a cortar el aluminio en pequeños pedazos. Aprendí a cómo hacer un molde desde cero con el yeso y el agua. Al momento de usar el yeso y el agua y cómo mezclar y hacer que se pudiera realizar el molde con la pieza. También ya que hicimos tres para poder tenerlo a la más segura por si nos equivocábamos en una. Al momento de fundir, también aprendí sobre cómo usar el horno y usar muy altas temperaturas para fundir el material usado. En este caso, y antes mencionado, que fue el aluminio. Al final pude aprender cómo vaciar el material en el molde de yeso y también aprendí a cómo hacerlo en totalidad para poder tenerlo más uniforme y que esta pieza pudiera tenerse de una manera mejor y también con detalles muy buenos. Después de esto pude observar que el yeso ya no era servible, por lo cual procedimos a desecharlo. Al secarse el aluminio y tener una forma sólida, pude observar que este ya era funcional para darle detalles, usando lijas u otras herramientas, de igual manera puliéndolo y dándole la forma deseada. Fue una práctica muy eficiente, ya que, como equipo, pensamos en hacerlo de diferentes formas que al final optamos por las más adecuadas a las necesidades que se nos presentaban en este caso, y así llegar a la conclusión de una nueva pieza, y esto utilizando el aluminio fundido y nuestro molde elaborado de yeso.
En la elaboración de una pieza se necesita la ayuda de un equipo, por el cual nosotros unimos nuestros conocimientos para la elaboración de uno. Al principio investigamos sobre el tema, tuvimos varios resultados, por lo tanto nosotros optamos por el más eficiente. Obtuvimos el material necesario, lo que fue agua, yeso, lubricante, aluminio y una pieza de nuestro grado. Para el primer punto fue cortar el aluminio en pequeños trozos, sin embargo, tuvimos un pequeño inconveniente al conseguir rebabas de aluminio, ya que ese nos explicó el Dr. Noé que no era material adecuado, ya que podría explotar al momento de la fundición. Para el segundo punto fue hacer nuestro molde de yeso. Para eso necesitamos un recipiente hondo para sumergir la pieza. Para ese caso nuestro equipo no tuvo un acuerdo, ya que unos decían que teníamos que dividir la pieza a la mitad y otros la pieza completa. Y elegimos la segunda opción, ya que resultaba más fácil el proceso. Después elegimos una pieza sencilla, que fue nuestra bala, que para hacer el molde fue muy sencillo. Vertimos agua al yeso lentamente hasta obtener una masa espesa. Posteriormente, a la pieza de inicio se untó lubricante para sacar la pieza más fácil. Lo sumergimos al yeso y esperamos el secado, que fue aproximadamente 5 días. Después de la espera, el molde se colocó arriba del horno para que su temperatura lo ayudara al secado. El Dr. Noé nos explicó que si el molde quedaba húmedo, este podía tronarse. Para el fundido, se esperó todo el día para que quedara el aluminio totalmente líquido. Lo vertimos al molde con agua, con guantes de calor y con mucha precaución. Por último, la pieza quedó excelente.